Hablan acá de colaborar con otras empresas públicas o privadas. Hablan de reducir la necesidad de reducir la discrecionalidad del Poder Ejecutivo en la captación y el uso de los recursos petroleros. La necesidad de crear mecanismos para separar las decisiones de producción y la reestructuración de PDVSA como una tarea dentro de un plan superior. Hablan acá, entre las otras cosas que dicen, química Drubal, la petroquímica. Debo recordar a todos los trabajadores de la industria petroquímica que había sido virtualmente privatizada acá con la apertura petrolera. Se había creado ya una empresa servifértil para manejar la industria petroquímica en manos privadas. Luego dice, en el 497, reestructurar a PDVSA como parte de la industria. Dice que PDVSA debe confiársele a un grupo de profesionales con experiencia y credibilidad, creo que se refieren a la gente del petróleo, que tenga como primer objetivo adelantar difíciles negociaciones para garantizar la operatividad de la empresa y la cooperación de su personal con el nuevo gobierno. Aquí la pregunta es, ¿quién de nosotros aceptaría una reestructuración de PDVSA? ¿Quién de nosotros aceptaría la eliminación de nuestra industria petrolera? ¿Y cómo es que ellos pretenden, como primer objetivo, avanzar en este proceso de desmontaje de nuestra industria petrolera? Luego hablan de separar el cargo político del ministro con la presidencia de PDVSA. Yo al respecto quiero decir algo, en ese sentido, porque además el candidato de la derecha lo ha tomado como un tema personal, ¿no? Yo digo que ese no es el problema. El problema aquí es que le puedan arrebatar. El problema no es cambiar o no el presidente de la empresa. El problema es que le puedan arrebatar la empresa a los trabajadores y al pueblo. Y en ese sentido debo recordar que la figura que tenemos actualmente de control estatal, no solamente en nuestro país tiene el antecedente de Juan Pablo Pérez Alfonso al frente de la Corporación Venezolana de Petróleo, sino en que en todos los países petroleros, en todos los países productores de petróleo, existe un fuerte control, como debe existir, del Estado, del Ejecutivo, sobre la operadora nacional. Es decir, la operadora y el concepto de que la empresa nacional tiene que estar desvinculada y tiene que tener autonomía financiera y hacer su plan por su cuenta, es un criterio que viene del proceso de nacionalización aquí en el país. En el año 76, una nacionalización pactada con las transnacionales, una nacionalización chucuta, como la catalogó Juan Pablo Pérez Alfonso, que lo que hizo fue transferir los valores de las transnacionales a una nueva empresa nacional, la vieja PDVSA, que después terminó, como sabemos, en el sabotaje petrolero, en contra de los intereses de nuestro pueblo y con una meritocracia que verdaderamente se creía que estaba más allá del destino de nuestro país. De manera tal que es una posición nuestra mantener eso. Sí, ellos la critican, por supuesto, hablan de transferir a otros ministerios o entidades los programas sociales que desarrolla PDVSA, hablan de cumplir con los compromisos con la gente del petróleo. No sé qué cosa quieren que le paguemos o lo hagamos cuando la gente del petróleo están encausada en la Contraloría por los daños y perjuicios que le causaron a toda la industria nacional. Hablan de que hay que tener en cuenta a la gente del petróleo para que vengan a dirigir la industria petrolera. Ay, yo no sé qué viabilidad tiene esto. ¿Quién va a aceptar que aquí venga Luis Yuste a dirigir esta empresa? O Ronald Pantin. ¿O quién va a aceptar que aquí venga Juan Fernández, Víctor Aular a dirigir finanzas? O bueno, toda la gente del petróleo. Bueno, pero eso es lo que está planteado aquí. Eso está en la página 74 de este documento terrible. Eso está ahí, es lo que ellos están planteando. Por eso es que yo
hago un llamado a que estemos alerta, que nos movilicemos. Muchas veces nosotros con el día a día dejamos pasar estas cosas. Esto hay que explicarlo, esto hay que denunciarlo a los más jóvenes, que no porque sean jóvenes no tienen conciencia, pero no tuvieron la experiencia del sabotaje. Hay que explicarle quién era la gente del petróleo, quién era la meritocracia petrolera, cómo es que se manejaba esta empresa, cómo eran sus políticas hacia los obreros y cómo era una meritocracia profundamente antinacional y contrarrevolucionaria, la que aquí se había enquistado el frente a la industria petrolera. Pero ellos los van a llamar para que reestructuren nuestra industria, reinstalen la apertura petrolera y dirijan entonces la nueva PDVSA. Yo no veo cómo eso será posible. Bueno, veremos. Hablan acá de revisar los contratos, acuerdos y convenios internacionales. Hablan de limitar las contribuciones fiscales de PDVSA. Hablan de eliminar el Fonden, hablan de eliminar los impuestos a las ganancias extraordinarias, PDVSA limitada a una empresa con fines comerciales, hablan de eliminar las filiales no petroleras, es decir, se eliminaría y por supuesto retornaría el capital privado, PDVSA Gas Comunal, PDVSA Industrial y todas las filiales con las que hemos atendido tareas no petroleras. Acá hablan de un diseño flexible para PDVSA, me huele a privatización, me huele profundamente a privatización. Hablan de una PDVSA fuerte y rentable y administrada bajo criterios estrictamente comerciales. Dice acá, igualmente la industria petrolera que ellos perciben debe incluir a las empresas privadas, venezolanas o no, cuya participación en todas las etapas, incluso sin la asociación con PDVSA, se realice en un ambiente de competencia, alta tecnología y protección del ambiente. Estos son pavadas, esto es la privatización de nuestro sector. Siguen atacando nuestra industria petrolera. PDVSA no cuenta con los recursos humanos, tecnológicos y financieros para realizar por sí sola las actividades para desarrollar las reservas del país. Es conveniente programar, y estoy leyendo textualmente, con socios nacionales e internacionales el aumento de la producción de campos maduros y activos en la faja, licitar campos maduros e inactivos, es decir, volver a la apertura petrolera. La rentabilidad del negocio para las empresas no depende solo de los precios del petróleo, ahí viene toda la argumentación para desmontar el régimen fiscal que tenemos acá en nuestro país. Luego dicen que las normas constitucionales no imponen directamente la proporción accionaria que PDVSA debe mantener en sociedad con otras empresas, ni exigen la presencia de PDVSA en todas las actividades vinculadas con hidrocarburos, ni prohíben la competencia en el sector. Restricciones de este tipo se han impuesto a partir del año 2006, es decir, cuando nacionalizamos la faja. Ellos están hablando entonces que tales restricciones no solo han debilitado a PDVSA, sino también a las industrias de hidrocarburos como un todo. Es decir, restablecer la apertura petrolera. Venezuela podría perder la oportunidad de lograr una buena parte de inversiones del planeta si el Estado no flexibiliza el marco legal vigente y amplía la participación de los privados en el sector. Para ello se requiere, entre otras cosas, la reforma de los artículos del decreto 5.200 que fijan un 60% de participación accionaria de PDVSA en las empresas mixtas, es decir, devolverle la faja a la ExxonMobil, es decir, devolverle la faja a la ConocoPhillips, es decir, restablecer el control de las transnacionales en la faja petrolífera del Orinoco. Luego dicen que deben permitir a los socios privados, ellos lo van a permitir, su propia política en respecto al capital humano, es decir, volveríamos al esquema de los 41.000 tercerizados que aquí habían. Hablan de un nuevo arreglo institucional, hablan de la necesidad, y aquí a los compañeros del ministerio que estoy viendo, todos perderían inmediatamente su razón de ser, porque ellos están hablando de crear un ente regulador. Los entes reguladores existen en esa teoría liberal para dirimir la competencia y crear condiciones de competencia cuando tú privatizas un sector.
Por eso es que los entes reguladores existen en Brasil, existen en Colombia, existen en los países donde la industria petrolera se ha privatizado. Aquí dicen entonces crear un ente regulador independiente del Fisco Nacional autónoma, ¿verdad?, que se encargaría de los criterios técnicos y fiscales para otorgar los derechos de tierra y para otorgar, desarrollar todas las políticas.